Esta penúltima semana vamos a conversar sobre la vigilancia continua. Las actividades de los inspectores de operaciones están divididas principalmente en dos tipos. Las actividades de certificación, que ya hemos cubierto ampliamente en las anteriores semanas, y las actividades de vigilancia, que son aquellas que vienen a continuación de la certificación de un explotador, que cubriremos en esta y la siguiente semana para de esa manera dar fin a nuestro curso. Antes de empezar con la presentación, hay una aclaración muy importante que quiero hacer con relación a este tema, al tema de la vigilancia continua, ¿sí? Y es dejar muy en claro que la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos, ¿sí?, de las leyes y de los reglamentos es 100% del explotador, ¿ok? El explotador es el responsable por cumplir en todo momento todos los requisitos aplicables a su operación, ¿sí? La DGAC, la AAC, los inspectores, el Estado, no son responsables por el cumplimiento de los requisitos. Los requisitos están escritos y dirigidos para los proveedores de servicios. La responsabilidad del Estado, claro que sí, es la de vigilar el cumplimiento. Y si determina que un explotador no está cumpliendo, bueno, procederá con las facultades que la ley le otorga, que eso ya veremos en la siguiente semana. Pero es importante tener en cuenta que la responsabilidad por cumplir es del explotador y la responsabilidad del Estado es la de vigilar ese cumplimiento. Este párrafo, extraído del documento 8335, dice que la vigilancia es un aspecto fundamental de la responsabilidad del Estado para garantizar operaciones seguras y confiables, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de la responsabilidad del Estado para garantizar operaciones seguras y confiables, pero desde el punto de vista de la vigilancia, ¿sí?, no del cumplimiento. El cumplimiento es una responsabilidad, decimos una vez más, del explotador, y la vigilancia es la responsabilidad del Estado, ¿sí? La vigilancia, y qué es lo que hace con la vigilancia, que eso veremos con más detalle la siguiente semana. Un aspecto muy importante es que la ley debe otorgarle a la autoridad aeronáutica la facultad para ejercer la vigilancia, ¿sí? Es muy importante que en la ley esté claramente, que la ley faculte claramente a la autoridad y a sus inspectores a ejercer las actividades de vigilancia. Sin este respaldo jurídico es realmente o sería realmente muy complicada la labor de la autoridad y de sus inspectores. La vigilancia de la seguridad operacional, ¿sí?, debe llevarse a cabo de forma continua, indistintamente si el AOC tiene una duración específica o fecha de vencimiento. Algunos estados, como hemos visto en las anteriores semanas, tienen la práctica de otorgar un AOC con fecha de vencimiento, ¿sí? Habíamos visto también que no debe ser menor a 2 años. Pero la mayoría de los estados ya aplica la costumbre o la buena práctica de otorgar un AOC indefinido, ¿sí?, y someter al explotador a las actividades de vigilancia. En los estados en los que se otorga el AOC con fecha de vencimiento, ¿sí?, por ejemplo, cada 2 años, se estila realizar una inspección completa, normalmente una inspección de base, con carácter anterior o previo a la renovación del AOC. Pero esta práctica en algún momento se tergiversó y se consideraba que los explotadores que tienen AOC con fecha de vencimiento solamente se les debía o se les podía hacer la vigilancia anterior a la renovación. El concepto correcto es que la vigilancia es una atribución de la AAC
que la puede y la debe ejercer en cualquier momento, ¿sí?, que crea conveniente, ¿sí? Es muy importante que el Estado vigile continuamente a sus explotadores. Y aquí me parece algo sumamente importante de, de aclarar. Y esta es una recomendación y una afirmación sin temor a equivocarme que les hago en base a la experiencia de procesos de certificación y de visitar muchos estados y aprender de muchos estados también. Cuando hablamos de vigilancia, ¿sí?, toda la vida es mejor la calidad que la cantidad, ¿sí? Muchos estados piensan que lo hacen mejor haciendo 50 inspecciones cada año, 20 inspecciones a cada aeronave, 3, 4 inspecciones de base cada año, pero cuando uno luego va y ve los resultados de esas inspecciones, son todas satisfactorias, ¿sí? Vale mucho más una inspección que 10 inspecciones si de esa inspección realmente vamos a sacar un resultado que permita fortalecer la seguridad operacional del Estado. Entonces, por favor, les pido que retengan este concepto, que cuando hablamos de vigilancia vale 1000 veces más la calidad que la cantidad, y una sola inspección es mejor que 1000 inspecciones si está bien hecha, si está bien planificada, si está a cargo de inspectores debidamente calificados, que tengan el OJT, que tengan los procedimientos, que tengan el respaldo jurídico, etcétera, etcétera, ¿sí? Es muy importante, y esto también está claramente explicado en el documento 8335, que la vigilancia debe cubrir todos los aspectos de la operación, ¿sí? Así como hemos revisado todos los aspectos durante la certificación, luego la vigilancia también debe cubrir todos los aspectos, ¿sí? El peso y balance, el performance, los servicios de escala, los contratos de arrendamiento, la instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso continuo, por eso se llama supervisión o vigilancia continua de los explotadores, ¿sí? Tampoco de estas palabras interpreten que hay que hacer todas las vigilancias todos los años, ¿sí? Vamos a ver dentro de un momento, es importante, sobre todo cuando hay recursos limitados, que el Estado tenga métodos para priorizar cuáles son las actividades de vigilancia más importantes y cuáles son otras que pueden esperar un poco más. Lo más importante es que, por darles solamente un ejemplo, no pasen 10 años y nunca hemos inspeccionado algún aspecto específico del explotador. Un principio fundamental, ¿sí?, es que la vigilancia viene después de la certificación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En la vigilancia nosotros tenemos que verificar que el explotador esté haciendo las cosas de la forma en las que él nos ha propuesto y demostrado en el proceso de certificación, ¿sí? No podemos certificar a un explotador de una manera y luego ir a encontrarnos que está haciendo las cosas de otra manera en la práctica, ¿sí? Otra forma de expresar este principio es que el explotador solamente está autorizado para hacer aquellas cosas en la forma y alcance que han sido aprobadas o aceptadas durante el proceso de certificación, ¿sí? Ese es un aspecto muy importante de la vigilancia, asegurarnos que el explotador no esté haciendo cosas de otra forma o más allá del alcance de su proceso de certificación, ¿sí? Bien. Dos aspectos importantes que hay que diferenciar, ¿sí? Uno es el programa de vigilancia, ¿sí? El programa de vigilancia, que incluye además la política general para la vigilancia del Estado, ¿sí? El programa de vigilancia es una especie de declaración de alto nivel, ¿sí? El programa de vigilancia dice
el estado X realizará inspecciones a todos los explotadores en base a estos principios, realizará este tipo de inspecciones, solo hará inspecciones con personal calificado, etcétera, etcétera. Son una especie de declaraciones de alto nivel que, digamos, establece los criterios principales bajo los cuales se va a desarrollar la inspección. Y del programa de vigilancia se desprende anualmente lo que le llamamos el plan de vigilancia, ¿sí? Que el plan de vigilancia ya es una especie de calendario anual de inspecciones donde están especificadas qué inspecciones, a quién, en qué momento, con qué alcance, etcétera, etcétera. ¿Sí? El plan de vigilancia se prepara cada año para el año siguiente. ¿Sí? Ahora que estamos empezando el mes de noviembre, ya los estados deberían tener prácticamente listos sus planes de vigilancia para el año 2017. Otro aspecto fundamental en el cual la base ahora hace mucho énfasis es que el plan de vigilancia tiene que estar desarrollado en base a riesgos, ¿sí? Hace muchos años atrás existía un método prescriptivo para planificar la vigilancia, ¿sí? Por ejemplo, el método prescriptivo decía una inspección de rampa a cada aeronave del explotador cada año, 2 inspecciones de base a cada explotador cada año, una inspección de estación a cada estación del explotador cada año. Ese método prescriptivo no existe más. Ahora, en las épocas del SMS y de los datos, los explotadores deben procesar sus datos, analizar sus resultados anteriores, analizar el performance de cada explotador y en base a esos análisis, a esos datos, a esos perfiles de riesgo, determinar a qué explotadores hay que hacerle más vigilancia, cuáles son los aspectos de cada tipo específico de inspección en los que hay que hacer mayor énfasis para cada tipo de explotador, cuál va a ser la frecuencia adecuada para cada tipo de explotador, etcétera, 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 pero siempre basado en riesgos, basado en datos previos. Para concluir, algunos aspectos principales, fundamentales que tenemos que tener en cuenta con relación a la vigilancia. Primero, las actividades de vigilancia solo pueden ser desarrolladas por inspectores competentes, es decir, que tengan las calificaciones necesarias y que además hayan cumplido con el programa de instrucción para ese tipo específico de inspección que incluye además un OJT. Es decir, que para que un inspector haga una inspección de rampa, además de cumplir ciertos requisitos establecidos por el manual en cada estado, tiene que haber hecho un curso formal de inspección de rampa y además que incluya OJT hasta que un instructor lo haya liberado para hacer inspecciones de rampa y así para cualquier tipo de inspección. Como ya hemos comentado anteriormente, para cualquier actividad que realice un inspector, procedimientos escritos propios del Estado, ¿sí? Aún si deciden utilizar procedimientos de otro Estado, tiene que haber un proceso de interiorización, de aprobación, homologación, reconocimiento de esos procedimientos, pero tienen que ser interiorizados a la propia autoridad y traspasados al programa de instrucción. Los procedimientos siempre deben incluir ayudas de trabajo, ¿sí? La planificación debe estar en base a los riesgos. Otro tema fundamental es que siempre de las actividades de vigilancia, cuando encontramos una no conformidad, debemos generar evidencia objetiva, ¿sí? Fotografías, testimonios, copias de documentos, de tal manera que luego podemos respaldar nuestros hallazgos, ¿sí? Luego, y lo que veremos la siguiente semana, es las acciones que la autoridad luego hace una vez que tiene hallazgos. Y finalmente, algo que falla en muchos de nuestros estados es un adecuado sistema de gestión y seguimiento que no confíe en procedimientos exclusivamente manuales y en papel. Con esto terminamos el texto de esta semana y les encargo que presten atención a las lecturas correspondientes.